No debemos evadir nuestra lealtad a Dios. Ninguna tarea que Dios nos dé nos llevará por la vía equivocada. La palabra de Dios debe ser nuestra guía. La palabra del hombre finito es falible. De hoy en adelante, las naciones estarán en un estado muy incierto. Los reyes y gobernantes, porque son desobedientes a la palabra del Señor y obran en desacuerdo con sus principios, estarán involucrados en mayores perplejidades de las que jamás se hayan imaginado. A todos los que disponemos de la Biblia se nos dirige la pregunta: ¿estamos preparados para seguir la palabra de Dios? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Usted no puede depender de los sacerdotes, gobernantes y legisladores humanos, porque como en los días de Cristo enseñan como doctrinas los mandamientos de hombres. No conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ponen teorías establecidas por los hombres sobre un claro así dice el Señor. Pero debemos escudriñar nuestras almas. ¿Somos obedientes a la ley de Dios? ¿Podrá toda alma mirar por fe y responder a Dios como Elías? Vive el Señor, no te dejaré. No importa lo que venga, sea persecución, reproche, falsedad o cualquier otra cosa que pueda surgir, no renunciaremos a la fuente de nuestro poder. Debemos ser sometidos a pruebas como en un horno. Solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Si nuestra fe religiosa es espuria, no tendrá ningún valor. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Números 14, 10 al 12. Aquí tenemos una evidencia positiva de que la ira del Señor se enardece contra los rebeldes, los que han sido honrados con gran luz y con oportunidades preciosas de conocer la voluntad de Dios. Si el pueblo de Dios hubiese caminado en sus consejos, la obra de Dios habría avanzado y los mensajes de la verdad habrían llegado a toda la gente que habita la faz de la tierra. Si ellos hubiesen creído y hubiesen sido hacedores de su palabra, si hubiesen guardado sus mandamientos, el ángel no habría venido volando rápidamente hacia los 4 ángeles clamando: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Pero porque son desobedientes, desagradecidos, impíos como el antiguo Israel, el tiempo es prolongado hasta que todos puedan escuchar el último mensaje de misericordia proclamado con una voz potente. La obra del Señor ha sido obstruida y el tiempo del sellamiento pospuesto, pero el Señor les dará una oportunidad para oír y convertirse. Estamos viviendo en un periodo muy solemne de la historia de este mundo. Entonces, cuán apropiado es que en este tiempo estemos velando y orando. Encontraremos alivio y consuelo cuando oremos por los oprimidos que sienten la oposición, las pruebas y las dificultades más severas de la persecución. Debemos mantener la lámpara de la fe ardiendo brillantemente. Debemos buscar oportunidades para hacer el bien a aquellos que tendrán que sufrir, porque nuestros hermanos afligidos necesitarán nuestra palabra de consuelo, de valor y esperanza. Los hombres pisotean la ley de Dios y le dicen a la gente lo mismo que los judíos le dijeron a Cristo: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Juan 19:7. Esto será repetido en las cortes de justicia. Cristo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que en él tendremos paz. Aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo
comprenderán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. En las cámaras legislativas prevalecerá la injusticia. Los jueces se negarán a escuchar las razones de aquellos que son fieles y leales a los mandamientos de Dios y dirán: tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. La ley de Dios no significa nada. Para ellos nuestra ley es suprema. Los que respetan las leyes humanas serán favorecidos, pero los que no se postren ante un sábado ficticio no recibirán favores. Aquellos que los condenen se negarán rotundamente a escuchar sus razones, porque saben que los argumentos de los observadores del sábado en favor del cuarto mandamiento son irrebatibles. Todo lo que se presenta en contra de la validez del cuarto mandamiento es de invención humana. El Señor no ha dejado al mundo sin testigo. Él tiene un pueblo fiel y escogido. Ellos no consideran que este mundo es su hogar, sino que están aquí para testificar por Dios. Mientras dure el tiempo de gracia, estos mensajeros fieles serán un testimonio viviente. Satanás, sus ángeles y los hombres que acceden a la tentación se aunan contra el pueblo remanente de Dios. Los campeones de la justicia se esfuerzan por contrarrestar su testimonio y destruirlos. Muchos, debido a su fe, serán despojados de sus casas y de sus heredades aquí. Pero si entregan su corazón a Cristo, aún así pueden estar llenos de alegría. El pueblo, los israelitas, eran holgazanes y egoístas. Dios no se refiere a ellos como a mi pueblo en el tiempo del segundo templo, porque no habían demostrado buena voluntad en la hora de su oportunidad. No habían obedecido prontamente la palabra del Señor. Apelaban por un retraso, inventaban excusas artificiosas de justificación propia para bloquear el progreso. Habían comenzado a reedificar, pero no habían concluido su obra, debido a los estorbos ideados por sus enemigos. Razonaban que esos estorbos eran una indicación de que no era el tiempo adecuado para reedificar. Declaraban que el Señor había interpuesto dificultades para reprobar su ardiente prisa, pero no tenían una verdadera excusa para abandonar su trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias, fue el tiempo cuando debieron perseverar en la edificación, pero fueron movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro, despertando la oposición de sus enemigos. No tenían fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. No se atrevían a avanzar por fe en las providencias con que Dios les abría el camino, porque no podían ver el fin desde el principio. Cuando surgieron dificultades, fácilmente se apartaron de la obra. La historia se repetirá. Habrá fracasos religiosos, porque los hombres no tienen fe. Cuando contemplan las cosas que se ven, aparecen imposibilidades, pero no hay imposibilidades para Dios. Su obra avanza solo cuando sus siervos avancen por fe. Dios será una ayuda siempre presente a todos los que le sirven en vez de servirse a sí mismos. El pueblo de Dios conocerá la doctrina. Cuando el Señor vea que el corazón está dispuesto a hacer su voluntad, Él estará con ellos. La presencia de Dios lo incluye todo. En Él tenemos un refugio seguro, un amigo que nunca falla. Se me ha llamado a observar los últimos libros del Antiguo Testamento. Se me ha orientado a exhortar al pueblo de Dios a cuidarse de lo que oyen y de lo que hacen. Estos escritos hacen referencia especial a los últimos días. Cuando se difunda la historia de la Biblia, se nos muestra a aquellos que no hacen la voluntad del Señor, sino que siguen dirigentes falsos,
por medio de la palabra. Debemos aprender la voluntad de Dios para que ésta guíe nuestro proceder estos últimos días. Mediten en todo esto, lean, estudien y aprendan. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Zacarías 7, 11 al 14. Estas palabras son muy impresionantes. El Señor llama al rocío, la lluvia y a diferentes elementos de la naturaleza y obedecen su llamado, ya sea para bendecir o condenar. Están bajo su dirección. Dios convoca hambres, plagas, pestilencias, calamidades por mar y tierra, para retribuir a los habitantes de la tierra con asolación y destrucción o con misericordia y bendición. Cuán notable es el contraste entre las cosas de la naturaleza, las agencias materiales y la apatía acomodadiza y desobediencia somnolienta de los hombres por quienes Cristo ha muerto. Dijo el Señor: enviaré sobre todos una sequía desoladora. Esta alcanzará no solo los frutos de la tierra, sino también a las criaturas existentes. El ganado sufrirá por los pecados de los hombres. El presente nos traerá peligros y debemos prepararnos individualmente para enfrentarlos. El Señor tiene una obra muy superior a la que exige el mundo. Las características de nuestra fe y nuestro trabajo, el gran objeto que debe ser logrado, pasa inadvertido para los que no tienen la mente de Cristo y está muy lejos de su comprensión y visión. Pero no debemos descender de nuestra posición y siempre debemos permanecer como un pueblo distinto y peculiar en el mundo. Nuestra vocación es noble, santa y elevada. Si los verdaderos creyentes valoraran nuestra fe, se abstendrían de toda rivalidad política. Debemos trabajar por la recuperación espiritual de la humanidad, para que ésta se acerque a Dios y para atraerla bajo su teocracia. Solo entonces seremos un pueblo seguro. En el día final, el fuego consumirá muchas almas que se podrían haber salvado si la Iglesia hubiese comprendido su sagrada responsabilidad. Pronto ocurrirán cambios rápidos y distintivos, y si la Iglesia no está dormida, si los seguidores de Cristo velan y oran, podrán tener luz para comprender y apreciar las maniobras del enemigo.